¿Hemos vivido engañados todo este tiempo? ¿Y el verdadero nombre de esta ciudad no es Teotihuacán? ¿Qué mamada? Pues ahí te va esta historia que quizás no sabías. Para entender este misterio primero tenemos que saber la historia de esta gran ciudad. Y comenzó ahí más o menos por el año 100 a.C. Lo que hoy llamamos como Teotihuacán se cree que no fue fundada por un solo grupo étnico, sino por varios, entre ellos los otomís. Esto de acuerdo con el investigador del INAH, Rubén Cabrera Castro. Ese es un verdadero hombre. Ya que las evidencias arqueológicas como la cerámica, las prácticas funerarias y principalmente los manantiales y cuevas que se encuentran bajo la pirámide del Sol hicieron que varios grupos étnicos se dirigieran a este lugar. Mira ese potencial. De acuerdo con los trabajos de los arqueoastrónomos ¿El para qué cosa de quién? Arturo Montero y Rubén Morante López, desde sus inicios la ciudad fue planificada con una orientación astronómica precisa, del 15.5 al noroeste, teniendo como eje principal la calzada de los muertos y las grandes pirámides del Sol y la Luna, que se construyeron ahí más o menos por el 100 y 250 después de Cristo. Miren el tamaño de esos huevos. Estas pirámides se alinearon con el punto del horizonte donde se pone el sol en ciertas fechas del ciclo agrícola y con la constelación de Pleiades. Esto es importante que lo recuerden. De acuerdo con el investigador Eduardo Matos Moctezuma, la ciudad vivió su máximo esplendor entre los años 250 y 550 después de Cristo, teniendo una población entre los 125,000 y 200,000 habitantes y una extensión cercana a los 20 kilómetros cuadrados. Es bellísimo. Y eso la convirtió en la sexta ciudad más grande del mundo para su época, con un poderío económico, religioso y político pocas veces visto en Mesoamérica. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Una de las muchas cosas que la gente no sabe es que en la ciudad convivían de manera organizada varias culturas. Excavaciones del INAH y de la UNAM han identificado barrios étnicos especializados, como el barrio de los comerciantes provenientes de Veracruz, llamado Tlailotlacan o algo así, el barrio de los oaxaqueños Tlaxiaco y posiblemente un barrio maya, o sea, el barrio de los Ochteka de la Ventilla. Y a diferencia de los mayas o mexicas, no hay evidencia de que tuviesen un gobierno único o un tlatoani, y eso es porque lo podemos observar en el arte público, o sea, los murales, ya que no glorifican a individuos, sino a deidades rituales, como la diosa de las faldas serpientes encargadas de la fertilidad, el agua, la tierra y la creación, entre muchos otros. Claro. Por esa razón, los expertos del proyecto Teotihuacán como Linda Manzanilla Es linda, Bob Esponja. proponen un gobierno colectivo de 4 linajes principales, representados por símbolos animales: el coyote, el águila, la serpiente y el jaguar. Eso no me lo esperaba. Pero ¿qué hizo que Teotihuacán fuera tan importante en Mesoamérica? No lo sé, tú dime. Pues principalmente el pilar de su economía se basaba en el comercio, además del control de las minas de obsidiana en Pachuca y Otumba. Contaban con talleres especializados como el de la Ventilla, donde se producían navajas, puntas y objetos rituales para el consumo interno, y una vasta red de comercio que llegaba hasta Guatemala y el norte de México, una verdadera potencia para su época. Pero claro, como toda bella historia tiene su final, ya que esta ciudad quedó abandonada por una misteriosa razón que aún no conocemos con certeza. ¡Por un demonio, lo que faltaba! La ciudad fue abandonada entre los años 550 y 650 después de Cristo. De acuerdo con las investigaciones de Rubén Cabrera, no fue una caída abrupta, sino un abandono gradual y violento. Todos se murieron. Fin. Hay evidencias de grandes incendios ritualizados en los principales edificios de gobierno y templos a lo largo de la calzada de los muertos. Las teorías de los investigadores del INAH incluyen revueltas internas por desigualdades, sobreexplotación de los recursos y cambios climáticos que afectaron la agricultura. A ver, espérame, ¿y qué tiene que ver todo esto con el verdadero nombre de Teotihuacán? Ah, pues es que el nombre de Teotihuacán se lo pusieron los mexicas y no la gente que vivía ahí. Yo no entiendo nada. De acuerdo con diversas investigaciones, cuando los mexicas llegaron al Valle de México en el siglo XIII, se encontraron con esta enorme ciudad que llevaba más de 600 años abandonada. ¿Qué clase de sitio es este? Y la nombraron como Teotihuacán, que significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses, ya que por alguna razón ellos creían que allí había ocurrido el mito de la creación del quinto sol, donde los dioses se sacrificaron en una hoguera para dar vida al sol y a las lunas actuales. Esta leyenda, registrada por Fray Bernardino de Sahagún, se le dieron los nombres a las pirámides del sol y la luna. ¡Qué
coincidencia? ¡No lo creo! Pero quizá Teotihuacán no era su nombre original. Y justo aquí es donde entra la doctora Verónica Ortega Cabrera, investigadora del INAH, pues su trabajo aporta nueva información sobre la ciudad. Ah, caray. Eso sí me interesa. Durante los trabajos del proyecto arqueológico del complejo Plaza de las Columnas, sus excavaciones revelaron que este complejo estaba ricamente decorado con esculturas y elementos iconográficos asociados al sol y a la guerra sagrada. Ella argumenta que la iconografía solar encontrada en este lugar podría ser la representación física de la Casa del Sol. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el nombre de Teotihuacán? Esa es una excelente pregunta. Pues es que este glifo se observa en el Códice Xolotl, así que la doctora Verónica dirigió su investigación a una nueva lectura del Códice Xolotl, un documento pictórico del siglo XVI que narra la historia de los pueblos chichimecas en el valle de Teotihuacán y Texcoco. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. En una de las láminas se muestra el glifo toponímico, signo que representa el nombre de un lugar asociado a Teotihuacán, y el glifo o imagen clave es esta. ¿Qué rayos es eso? Una construcción con almenas, elemento arquitectónico de la que emerge un disco solar. Tradicionalmente este glifo se ha leído como Teotihuacán, sin embargo Ortega argumenta que su componente visual no se relaciona directamente con la etimología, y la doctora Verónica propone que el glifo podría leerse más bien como Teohuexotla en náhuatl, que se traduce como la casa o el sitio del sol, o el lugar de la casa del sol. Oye, despacio, cerebrito. Teotl, dios divino sol, Huexotla, lugar de los sauces, pero también puede referirse a un sitio amurallado o con estructuras por la iconografía de las almenas en el glifo. La conexión con casa viene de la interpretación del símbolo arquitectónico. No entendí ni una chinga. Lo importante aquí es que la investigación de la doctora no contradice la tradición mexicana, sino que la matiza. Los mexicas pudieron haber reinterpretado un nombre antiguo como Casa del Sol hacia otro que encajaba con su propio mito, o sea que ambos conceptos están íntimamente ligados. Ay, qué bonito. La propuesta de la doctora Verónica es un ejemplo brillante de cómo las investigaciones arqueológicas siguen representando a Teotihuacán. Su hipótesis de que la ciudad pudo llamarse Teohuexotla o la Casa del Sol ofrece una perspectiva poderosísima que vincula el nombre, la iconografía, la arquitectura, el poder y su función cosmológica. Por eso era importante el trabajo de los arqueoastrónomos, porque ahí hablan de la importancia de la astronomía con la ciudad, enriqueciendo nuestra concepción de este maravilloso lugar. Qué buen sermón, ¿verdad? Ahora, la próxima vez que vayas a Teotihuacán ya tienes una historia que contar. Síguenos, dale like y comparte. Esos bastardos me mintieron.